vamos a resolver unos ejercicios que tengo diseñados para ustedes, ¿sí? Para eso vamos a crear una carpeta que se va a llamar ejercicio 01 y dentro vamos a hacer un ejercicios.py. Ya, yo ya tengo aquí creado una serie de 3 ejercicios, denme un segundo. Acá, ¿sí? Y los vamos a resolver uno por uno. Entonces, ejercicio número 1, vamos a pedir al usuario que ingrese un nombre de usuario y una contraseña. Vamos a verificar si los datos se corresponden con el usuario admin y la contraseña admin. Y si el resultado es correcto, tiene que devolver true, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de salida, ¿cierto? Le pedimos al usuario un usuario, él ingresa Marcelo en este caso, le pedimos al usuario un password, él ingresa 123456, y luego hay una línea en la que dice correcto y se muestra false. ¿Por qué? Porque no ingresó los usuarios válidos que eran admin, ¿cierto? Usuario admin, password admin. Estos outputs que yo le pongo de ejemplo acá son solo ejemplos, para que usted tenga una idea de más o menos cómo se podría ver. No tiene por qué necesariamente verse así, lo puede hacer de muchas formas distintas. Ejercicio número 2, un poco más complejo, ¿cierto? Le vamos a mostrar al usuario un poema por pantalla, ¿cierto? Le vamos a pedir al usuario que ingrese 3 palabras o caracteres y verificar palabra por palabra o carácter por carácter si es que se encuentran en el poema y mostrar true o false según corresponda. Entonces aquí está el ejemplo de salida. Yo escribí este poema, ¿cierto? Escribí un programa genial, pero olvidé un detalle crucial. No puse un input al empezar y ahora nadie lo puede usar. Entonces le pido al usuario 3 palabras. El usuario me ingresó Python, programa y la letra A. Y luego, verificando, ¿cierto? Yo digo que Python no está dentro del poema. La palabra programa sí está ahí. Y la letra A también está en todos esos lugares. Luego, ejercicio número 3, calcular el área y el perímetro de un cuadrado de lado 10, ¿cierto? Y mostrar los valores al usuario por pantalla, ¿sí? Entonces aquí hay un ejemplo de output, le pongo bienvenido al calculador de área y perímetro de cuadrados. El área de un cuadrado de lado 10 es 100, el perímetro de un cuadrado de lado 10 es 40. ¿Sí? Este no tiene inputs, el usuario no tiene que ingresar nada. Todo lo hacemos nosotros. Ya, pause los videos, ¿cierto? Pause el video, vaya resolviendo y vamos a ir haciendo los ejercicios uno a uno. Vamos a partir por el primero. Yo voy a crear una variable llamada nombre. Le voy a poner aquí usuario. Voy a crear otra variable llamada password. Contraseña. Y luego, ¿cierto? Voy a crear un resultado donde voy a preguntar, ¿cierto? Si nombre es igual a admin y password es igual a admin. Y finalmente voy a mostrar el resultado, print. Correcto. Y vamos a poner resultado. ¿Sí? Entonces voy a ejecutar esto. Ya, ahí está la estructura para que usted la pueda ver. Lo volví a abrir. Lo cerré. Deme un segundo. Ahí. Lapsus. Ahí, me pide, usuario. Primero lo vamos a hacer correcto. Admin, contraseña, admin, ¿cierto? Me pregunta, ¿es correcto? Sí. True. Lo vamos a volver a ejecutar. Carlos. Y ahora me dice false, ¿cierto? Ya, y por último, ¿qué es lo que pasaría si solo uno de ellos estuviera bien, ¿cierto? Entonces, usuario admin
y en la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Me dice false, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ambos tienen que ser correctos, ¿sí? No solamente uno de ellos. Ya, ahí está el resultado entonces del primer ejercicio. Vamos al segundo. Muestra al usuario un poema por pantalla, ¿cierto? Pedimos al usuario que ingrese 3 palabras o caracteres, verifique palabra por palabra o carácter por carácter si se encuentran en el poema y mostramos true o false según corresponda. Ya, esto podrían haberlo hecho de varias maneras. Una de ellas es tomar el poema y si se dieron el trabajo de investigar, podrían haber descubierto que si ponen 3 comillas, aquí adentro pueden guardar el poema así. ¿Ya? Que esto no funcionaría con una sola comilla. ¿Sí? Tienen que ser las 3. Otra forma en la que podrían haberlo hecho, ¿cierto? Es la línea 1. Salto de línea. La línea 2. Salto de línea y la línea 3. Salto de línea y la línea 4. Que ahí nos va a mostrar también la estructura, ¿cierto? Una línea por un verso por línea. Independiente de cómo usted lo haya guardado, lo más probable es que haya tenido problemas con esto. ¿Sí? Si usted se da cuenta, si yo hago lo siguiente y pongo comilla y después una comilla para empezar a escribir el poema, aquí voy a escribir un poema y luego cierro la comilla del poema y luego cierro la comilla del string, aquí hay un problema, porque aquí estoy abriendo comilla, luego la estoy cerrando, esto no está quedando dentro de las comillas y aquí de nuevo estoy abriendo comillas y cerrando comillas. Por lo tanto, esto por todos lados me va a arrojar un error. Si yo quiero guardar comillas dentro del texto que va a estar en una variable, tengo que utilizar el par contrario, es decir, si estoy declarando el texto con comillas dobles, entonces todas las comillas que yo utilice aquí dentro tienen que ser simples. Y ahí no voy a tener problema. Por otro lado, si estoy declarando con comillas simples, entonces todas las comillas que voy a utilizar dentro del texto van a tener que ser comillas dobles. Y ahí no voy a tener problemas. ¿Ya? Ya, aquí está el poema. ¿Sí? Entonces, palabra 1. Yo le voy a pedir la primera palabra. Y ahora le voy a pedir la número 2 y la número 3. Luego voy a escribir un verificando y le voy a poner saltos de línea al inicio y al final para que quede separado del resto del texto. ¿Ya? Luego, vamos con los resultados. La palabra 1, que de hecho tengo que guardarlos por separado porque esta operación no la puedo hacer en el print. Resultado 1. Y vamos a ver si palabra 1 se encuentra en poema. ¿Ya? Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la 2 y la 3. Entonces, hasta aquí. Tengo el poema. Tengo la palabra 1, que la estoy almacenando dentro de palabra 1. La palabra 2, que la estoy almacenando dentro de palabra 2. La palabra 3, que la estoy almacenando dentro de palabra 3. Luego, estoy verificando si palabra 1 se encuentra en poema. Y el resultado de eso, que es un booleano, ¿cierto? Un true o un false, lo guardo en resultado 1.
Y lo mismo con la palabra 2 y la palabra 3, que las guardo en resultado 2 y resultado 3. Y ahora arrojo los resultados a la pantalla. Para la palabra 1, guardo el resultado correcto que le corresponde, que es el que está en el resultado 1. ¿Sí? Y lo mismo con la palabra 2 y la palabra 3. ¿Sí? Ahí está la estructura completa. Vamos a ejecutarla. Ingresa... Ah, no me mostró el poema. Fallé. He fallado, muchachos. Denme un segundo. Me faltó el print poema. ¿Sí? Ahora sí. Escribí un poema genial, pero olvidé un detalle crucial, ¿cierto? No puse un input al empezar y ahora nadie lo puede usar. Si usted está preguntando por qué aquí tengo un espacio en blanco entre el poema y el primer pedido de palabras, ¿cierto? Entonces es porque al final del poema yo puse un salto de línea. ¿Sí? Ya, primero voy a ingresar palabra. En el segundo voy a poner detalle. Y en el tercero voy a poner un espacio en blanco. ¿Sí? Entonces, verificando, me dice, con los respectivos saltos de línea. Y me dice, palabra no está en el poema. En ningún lado está palabra, ¿cierto? Detalle sí está en el poema. Y el espacio en blanco, ¿cierto? Sí, también está en el poema. Hay muchos espacios en blanco en el poema. Ya, ese es el resultado, ¿cierto? Entonces del ejercicio número 2. Vamos al último, que este estaba más sencillo. Calcular el área del perímetro de un cuadrado de lado 10, ¿sí? Y mostrar por pantalla los resultados al usuario. Entonces, voy a crear un lado 10, ¿sí? Que va a ser el valor del lado del cuadrado, ¿cierto? Y le voy a escribir al usuario. Bienvenido al calculador de área y perímetro de cuadrados, ¿cierto? Y aquí voy a guardar el área y el perímetro. El área es igual a lado por lado. El perímetro es igual al lado por 4. Y voy a arrojar estos resultados a la pantalla. El área de un cuadrado de lado 10 es área. Y el perímetro de un cuadrado de lado 10 es perímetro. ¿Sí? Vamos allá. Bienvenido al calculador de área y perímetro de cuadrados. El área de un cuadrado de lado 10 es 100. El perímetro de un cuadrado de lado 10 es 40. Si usted logró hacer todos los ejercicios, enhorabuena, ¿sí? Lo felicito. Si le faltó un poquito, ¿cierto? O no pudo hacer los ejercicios, recuerde que esto es práctica, mucha práctica, solo práctica. Use el código, genere usted mismo ejercicios, ¿ya? El amigo ChatGPT no solamente sirve para poder buscar cosas de resultados y que le haga ejercicios. Pídale que le fabrique un par de ejercicios, ¿ya? Y practique mucho, ¿ya? Eso es lo que se necesita para poder empezar a utilizar de forma más eficiente el lenguaje. Ya, nos vemos entonces después en los siguientes videos.